Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el profesor Alexander Martínez y me siento muy contento de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, les exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención. El lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos, varias veces al día, mantener la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. El propósito que guiará esta sesión es explicar la crisis económica, la desigualdad social y la distribución de la población después del movimiento de independencia. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? Comencemos. Para introducirnos en el tema, les compartiré el texto titulado México después de su independencia, escrito por Miguel Lerdo de Tejada en la década de los 50 del siglo XIX. Dice así: de los 6 millones y pico de habitantes que, según el último censo, contenía el territorio de la Nueva España al hacerse independiente, muy cerca de 4 millones pertenecían a la raza indígena pura, 1 a la europea y poco más de otro millón se componía de la mezcla de ambas razas. Los indígenas vivían entregados a los trabajos del campo y algunas artes toscas, sin tener con las otras razas más relaciones que aquellas que les imponía el estado de verdadera servidumbre a que estaban sujetos. De la parte mixta de la población, había algunos individuos ocupados en las labores de la agricultura, en la minería, en las artes y el comercio, así como en el ejército y en el servicio eclesiástico. Los individuos de la raza europea y aún algunos de la mixta que estaban unidos a ellos por lazos de familia eran los que formaban la clase suprema de la sociedad de México. Este conjunto de tan heterogénea población estaba educada bajo el doble yugo de la superstición. Por lo menos 4/5 de los habitantes del suelo mexicano ignoraban que existiera en el mundo una cosa que se llamaba abecedario, y el resto no había recibido otra instrucción que la primaria, la cual estaba reducida entonces a leer, escribir y contar medianamente, y aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda, en el que se inculcaba la idea de una obediencia ciega a la autoridad del rey y del papa. Respecto de bienestar material, la desigualdad de fortunas era verdaderamente escandalosa. En la sociedad de México puede decirse que no había entonces más que 2 clases, una muy rica y otra muy pobre, pues en medio de la decadencia de las artes y por la falta absoluta de empresas agrícolas, industriales o mercantiles, lo que podía llamarse clase media se componía únicamente de los comerciantes, de uno que otro artesano, de los abogados y médicos de escasa fortuna y de los empleados subalternos en todos los diversos órdenes del Estado. La producción de la riqueza agrícola estaba fuertemente gravada con los diezmos y primicias que recaudaba la Iglesia, la que también cobraba al pueblo diversas contribuciones por todos los actos más importantes de la vida del cristiano, desde su nacimiento hasta su muerte. Por último, debe agregarse que toda la población de México, incluso el ejército, estaba sometida a un clero. Tal era el estado social de la colonia de Nueva España al emanciparse de su metrópoli. Hasta aquí la lectura. Acabamos de leer algunos puntos sobre el análisis de la sociedad mexicana al finalizar la Guerra de Independencia, realizado por un destacado político liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Si bien menciona algunos términos que ya no utilizamos en el presente, como por ejemplo el de raza, de forma general, Lerdo de Tejada expone de manera muy ilustrativa las grandes diferencias sociales y el escenario económico en México durante sus primeros años de vida independiente, los 2 ejes de esta sesión. ¿Cómo creen ustedes que se vio afectada la economía y la sociedad en México después de 11 largos años de lucha independentista? ¿De qué manera se dio la movilidad social
en una nación que se encontraba en plena formación política, económica, social y cultural? Cuando México logró emanciparse de España en 1821, además del consenso al que tuvieron que llegar los grupos de poder para reorganizarse políticamente, se debieron tratar con urgencia diversas cuestiones en lo económico, social y en las relaciones diplomáticas con otros países, por solo referirse a algunos rubros de la vida y marcha de un país. El recuento de los daños tras una guerra que duró poco más de una década, si bien con diferencias en su magnitud entre las regiones en las que se desarrolló, el estado general era verdaderamente grave. La hacienda pública se encontraba en bancarrota, el comercio sufría graves afectaciones derivadas en gran medida de la destrucción de caminos y rutas comerciales que ocasionaron las distintas batallas y enfrentamientos armados. Asimismo, la producción de bienes de consumo se vio trastocada en esos años convulsos, por lo que era lógico que al iniciar México su vida independiente, la mayoría de la población de este extenso territorio tuviera dificultades para acceder incluso a los productos básicos para cubrir las necesidades del diario acontecer. La clase dirigente se vio obligada a recurrir a los préstamos con naciones extranjeras. Esto ocasionó que con el paso del tiempo, México se convirtiera en un país endeudado y con poca posibilidad de maniobra económica en sus relaciones diplomáticas. La conformación social que existía en los primeros años de la vida independiente de México era una herencia del pasado virreinal, pues los hombres que gobernaban y administraban el país por lo general pertenecían a un nivel socioeconómico alto y o estable, con todo lo que ello implica, mientras que los mestizos e indígenas que conformaban al grueso de la población, cuyas ocupaciones se concentraban en el campo, vivían con profundas carencias y enfrentaban enormes dificultades para sortear su cotidianidad. El crecimiento poblacional se dio de modo lento. La distribución fue desigual por factores como el de la lejanía o cercanía que existía con la Ciudad de México o con las ciudades que habían tomado importancia desde el virreinato, tales como Puebla, Guadalajara y Veracruz. Algunas regiones del norte también experimentaron cierto aumento en su población, mientras que el Pacífico Norte y el Golfo de México mantuvieron pocos habitantes. Para conocer más sobre la vida de la población en el siglo XIX, les invito a ver y escuchar el siguiente video. En 1821, consumada la independencia, muchas personas adoptaron una actitud optimista, pues consideraban que el territorio mexicano poseía una gran riqueza y que solo se necesitaba un buen sistema de gobierno para lograr la prosperidad de todos sus habitantes. Sin embargo, el panorama político y económico de México era desalentador. Durante las primeras décadas de vida independiente, se adoptaron diversas formas de gobierno, pero todas ellas enfrentaron graves problemas. La inestabilidad se apoderó del país debido a los constantes conflictos armados y a la instauración de numerosos gobiernos. México inició su vida independiente en bancarrota. El sistema para el cobro de impuestos era ineficiente y se disponía de pocos recursos para afrontar los compromisos más apremiantes, como el pago de sueldos a burócratas y miembros del ejército. La inexperiencia de los nuevos gobernantes impidió la reorganización de la hacienda pública y fomentó el endeudamiento. El territorio que abarcaba el país al inicio de su vida independiente era enorme y estaba mal comunicado. La falta de vías de comunicación y medios de transporte eficientes dificultaron la organización del país. Los caminos se encontraban en pésimas condiciones y no se contaba con un sistema de seguridad. Los viajes duraban semanas o meses. Después de 10 años de conflicto armado debido a la Revolución de Independencia, la planta productiva de México se encontraba en crisis, especialmente lo que era la gran riqueza del país, que era la minería, en la cual la zona del Bajío, que era la principal región productiva de plata en ese entonces, pues se vio ella asusada por los grandes movimientos insurgentes que se desarrollaron y muchas de las minas se encontraban en una condición pues muy degradada por este tipo de circunstancias. Gracias a la inversión de los ingleses en la primera década de vida independiente se pudo lograr
de nueva cuenta alzar la producción de plata en el país y posteriormente, bueno, pues se empezó a desarrollar la agricultura tanto en el Bajío como en la zona de Atlixco, y esto hizo que México pues volviera a retomar el cauce de desarrollo económico que posteriormente, ya para la mitad del siglo XIX, se vería ya completamente renovado. En lo que se refiere a lo social, los grupos que se vieron principalmente afectados pues fueron estos pueblos campesinos, estas comunidades, los que se vieron más afectados precisamente por la irrupción del liberalismo, por medio del cual se quiso transformar sus formas de propiedad y de organización política. Todo esto causó, aparte de las grandes revueltas militares que existieron en el país, todo esto causó una serie de rebeliones que se desarrollaron en diversas partes del territorio mexicano. Una de las principales de ellas fueron las rebeliones de los pueblos yaquis, los cuales desde 1824 hasta las finales del Porfiriato estuvieron constantemente ellos en rebeldía y tratando de defender sus formas comunales de propiedad, así como también sus formas de organización política. Así que el sistema liberal que se implantó en México en este momento, a quien más afectó fue a los pueblos campesinos, a los pueblos indígenas del país. La sociedad del México independiente conservó costumbres y tradiciones de los periodos prehispánico y colonial, como la comida o algunas festividades. Podemos conocer algunas de ellas a través de libros como La vida en México, de la marquesa Calderón de la Barca, quien al ser la esposa del primer embajador español en México, vivió en nuestro país entre 1839 y 1842. Este libro está integrado por diversas cartas que la marquesa envió a sus amigos y familiares en Europa, y en las que plasmó sus impresiones sobre nuestro país. En una de ellas escribió: hay en México diversidad de gritos callejeros que empiezan al amanecer y continúan hasta la noche, proferidos por centenares de voces discordantes, imposibles de entender al principio. ¡Ay, carbón, señor! ¡Lleve su carbón! ¡Pásale, lleve su carbón! ¡Lleve su señor! ¿Quién quiere petates de la Puebla? Petates de 5 varas, pásale, lleve sus petates de Puebla. Y a medida que pasa la noche, se van apagando las voces para volver a empezar de nuevo, a la mañana siguiente con igual entusiasmo. 5 varas, pásale, lleve sus petates. México enfrentó numerosos problemas durante las primeras décadas de vida independiente. Se instauraron distintas formas de gobierno, pero no se resolvieron los problemas nacionales. La falta de experiencia caracterizaba tanto a gobernantes como a ciudadanos. Las actividades productivas prácticamente se paralizaron en muchas regiones del país. México se fue construyendo a través de diversas crisis políticas, económicas, sociales, y fue consolidando un sistema político en el que fueron atravesando diversas etapas, como fue la federalista, como fue la centralista, intentos de dictadura militar que se desarrollaron, imperios tanto nacionales como extranjeros, y que al final de cuentas, gracias al desarrollo y al aprendizaje que tuvieron los grupos políticos en aquel entonces, para 1867, es decir, después de un tramo de casi 50 años, se logró consolidar un sistema republicano liberal en México. Por lo que se refiere a la estructura económica, desde los primeros años se dio un impulso a la propiedad privada, al desarrollo de las relaciones capitalistas y comerciales que existían en el mundo occidental, lo cual se fue consolidando gracias al ingreso de capitales, de inversiones extranjeras que se fueron dando desde los primeros años de vida independiente, y gracias al amarre que hicieron los grandes imperios con la deuda, con los préstamos que hicieron desde los primeros años de vida independiente al país, y que nos fueron enmarcando, nos fueron enraizando en el sistema económico, financiero, mundial de este país. Durante los primeros años de vida del México independiente, la quiebra en la hacienda pública provocó, entre otras cosas, la imposibilidad de cubrir los gastos del ejército y de los empleados del gobierno. Como mencionamos, en las primeras administraciones de México, la élite gobernante recurrió a préstamos con naciones extranjeras como Gran Bretaña, España, Francia y Estados Unidos de América que, además de representar una solución,
se tradujeron en deudas insostenibles que posteriormente provocaron, entre otras cosas, la intervención armada de potencias europeas. Algunos centros productivos, como las haciendas y minas, quedaron en el abandono porque sus propietarios, por lo general peninsulares, huyeron de la guerra de independencia y regresaron a sus lugares de origen. Por tanto, las actividades minera y agrícola quedaron fracturadas, y no era para menos, pues como advierte el historiador Jaime Rodríguez, las minas de plata servían como motores del crecimiento económico, fomentando la expansión de la agricultura, el comercio y la industria. Además, con la ausencia de ese grupo de propietarios, se había dado una pérdida de capital. El dinero se había sacado de nuestro territorio, lo cual se resintió desde 1810. Y cuando concluyó la guerra en 1821, el panorama no había cambiado, al contrario, se había acentuado. El desempleo y escasez de trabajo eran una constante, debido a los factores anteriores, así como por la destrucción de los obrajes en la lucha independentista y los obstáculos para conseguir materia prima para echar y andar estos y distribuir las mercancías. El gobierno mexicano impuso tarifas arancelarias y financió la modernización de la industria textil. No obstante, este sector no pudo sobreponerse a la crisis en que estaba hundida debido, otra vez, a la escasez de capital. Entre 1810 y 1821, los pequeños propietarios sufrieron el despojo de sus tierras. De poder producir sus propios cultivos y ponerlos a la venta, pasaron a una producción exclusivamente de autoconsumo. También se dejaron de ocupar grandes extensiones de tierra para los cultivos que en otros tiempos habían sido redituables. Los principales productos de exportación siguieron siendo, como en la etapa virreinal, los metales preciosos, especialmente la plata. La destrucción o afectación de rutas comerciales y en general de diversos caminos provocó diferentes problemáticas, no solo de tipo económico, sino también social. Los asaltantes de caminos y el incremento de los actos delictivos de mano de bandidos o forajidos ocasionaron una situación de inseguridad. En suma, transitar de un punto a otro era muy difícil y peligroso. Con los elementos que hemos trazado, podemos afirmar que, en efecto, fue un reto sostener la economía en México y restablecer un orden social después de la ruptura con la política virreinal que había durado casi 300 años. Hagamos una pausa en lo económico y acerquémonos a otro de nuestros temas, el social, aspecto que ya se mencionó en el texto que leímos al inicio de esta sesión de la autoría de Miguel Lerdo de Tejada. La configuración social en los primeros años del México independiente se perfiló por una aguda desigualdad entre los distintos grupos, a grosso modo, españoles, criollos, mestizos e indígenas. Alrededor de un 40% de la población era mestiza, otro tanto se integraba por comunidades indígenas, casi 20% eran criollos, había una minoría de europeos y otra de afroamericanos descendientes de esclavos. Los contrastes entre riqueza y pobreza, entre hacendados y peones, entre aristócratas, clases medias y léperos, eran evidentes. El clero secular y regular, el ejército, las milicias cívicas, los comerciantes, los terratenientes, los grupos financieros y los miembros de la clase política dominaban al resto de la sociedad. El territorio nacional en 1821, México abarcaba más de 4.500.000 kilómetros cuadrados, extendiéndose en el norte hasta California, Nuevo México y Texas, y hacia el sur se prolongaba hasta Centroamérica. En el transcurso de las siguientes 3 décadas, el país quedó reducido a menos de la mitad de su extensión original, con motivo de la separación de América Central y Texas, la guerra de 1847 y la venta de la Mesilla en 1853. La población estaba distribuida de forma desigual, con una mayor concentración en el centro y sur del país y zonas relativamente despobladas en las provincias del norte y en los litorales, exceptuando los puertos marítimos o el cruce de caminos.
Esa dinámica se explica por las características geográficas y por el desarrollo cultural que fue adquiriendo y distinguiendo a una región de otra, tanto antes como después de la llegada de los europeos a este vasto territorio. En los primeros años del México independiente, el aumento poblacional se dio de manera paulatina. En 1820 había 6 millones de habitantes, mientras que en 1827 la cifra había aumentado a 8 millones. El desplazamiento de la población se dirigió hacia las ciudades. La más solicitada fue la Ciudad de México, así como Puebla, Guadalajara y Veracruz, que desde antes de la independencia se habían configurado como centros de población de relevancia. Sin embargo, hay que destacar que durante buena parte del siglo XIX, la mayoría de la población en nuestro país era rural. Al igual que en el virreinato, durante el México independiente, la Iglesia Católica aún ejercía un control de primer orden sobre las conciencias, la filosofía, el arte, la economía, la vida cotidiana y el poder político. En suma, la manera en que se fue desarrollando la vida económica, social y cultural del México independiente fue decisiva para que, en la segunda mitad del siglo XIX, los liberales cuestionaran tanto el orden de cosas general como la preponderancia religiosa y, más aún, visualizaran y concretaran la posibilidad de transformar su entorno en una sociedad moderna y liberal, tal como se estaba dando en otras naciones. Como se pudieron dar cuenta, fueron muchos los desafíos que enfrentaron los mexicanos cuando se volvieron libres. No solo tuvieron que decidir el tipo de gobierno que mejor podría orientar los caminos de una nueva nación, sino que tuvieron que enfrentar la crisis económica que en gran medida había sido una de las secuelas del enfrentamiento entre insurgentes y realistas. Pensar en el tránsito de una sociedad tradicional a una que también estuviera acorde a los aires de libertad e independencia alcanzados en 1821. Asimismo, fue bastante difícil tratar de gobernar un nuevo país territorialmente tan extenso y diverso. Con este último comentario, queremos invitarles a que traten de hacer un ejercicio en el que den respuesta a las siguientes interrogantes. En el supuesto de haber vivido en los años posteriores al movimiento de independencia, ¿de qué manera habrían resuelto la crisis económica y la desigualdad social que reinó en los primeros años del México independiente? ¿Cómo harían para que la población se distribuyera estratégicamente a lo largo y ancho de más de 4 millones de kilómetros cuadrados? Para orientar sus posibles respuestas, les sugerimos hacer un mapa mental sobre los 3 temas planteados: crisis económica, desigualdad social y distribución de la población después del movimiento de independencia. Pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de tercer grado o bien consultar su versión electrónica en www.conalitec.gov.mx. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender de la historia de nuestro país. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.